Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí comenzando un quinto programa de 2/3, una radiografía al proceso constituyente en una tarde de calor, a fin del verano. El ambiente se está ya poniendo cada vez más activo, caldeado, no solo por el corona y las cuarentenas, sino porque nos acercamos a las elecciones. Queda un mes para zanjar el resultado de este proceso de campaña para elegir a los representantes en la Asamblea Constituyente. Hemos transcurrido varias conversaciones y hemos podido establecer que este es un proceso que le pertenece a todos los chilenos, a todos, sobre todo a aquellos que quieren un cambio de la Constitución, independientemente de sus tendencias políticas. También que es un proceso que no solo entraña y busca responder a enormes dificultades sociales, económicas, políticas, sino que también entraña un conflicto soterrado generacional, nuevas visiones que emergen y tratan de dar respuesta a problemas tradicionales del país desde otras perspectivas que es importante que se tomen en cuenta y se consideren, porque en muchos casos representan otra manera de ver el mundo, la sociedad, la política, los problemas económicos, la manera de construir comunidad y sobre todo la manera de construir representación política. Todo esto está en el tema de las generaciones. Vamos a jugar en una cancha que está bien definida con un sistema electoral que, como veíamos en el programa anterior, es un sistema electoral que no es el responsable de los resultados, sino que estos resultados van a ser de responsabilidad de las diferentes estrategias electorales que se pusieron en juego. Veíamos con sorpresa que las proyecciones dan una alta representatividad en la Asamblea Constituyente a la derecha, a la ex nueva mayoría, mucho menos al Frente Amplio y el PC, y aún menos al grupo enorme de los constituyentes independientes. Solo resta decir que el panorama habría sido muy distinto para los independientes si ellos en una estrategia electoral hubiesen unificado sus listas. Estamos hablando de 6, 7 u 8 listas independientes por distrito, lo que fragmenta brutalmente las posibilidades de elección de los miembros de esas listas. Y de eso vamos a hablar hoy día, del sistema electoral, diciendo de antemano que el sistema electoral chileno, que se basa en el sistema de Hunt, usado por muchas democracias occidentales y probado durante décadas, es el sistema con el cual nos vamos a elegir, pero no es el sistema responsable de la elección. La elección es responsabilidad de los conglomerados, de los grupos, de los pactos, de los partidos y de los independientes. Y hoy día explicaremos por qué es tan importante el sistema electoral y por qué no tenerlo en cuenta es un error fatal. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Estimados auditores, precisamente estamos a un mes exacto del 11A, el Super 11A, como le gusta llamarlo a los medios periodísticos. Se realizará el 11 de abril, en realidad ya tenemos la información que es 10 y 11 de abril, se van a realizar esas 4 elecciones. Bueno, recordarles a nuestros auditores que la génesis de todo esto está en el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, que se firmó el 15 de noviembre. Acá en Chile tenemos no sé si la mala costumbre en el último tiempo de satanizar muchas cosas a través de una frase, y hablamos siempre de la letra chica. Bueno, en ese acuerdo que tú mencionaste en esta introducción, en el punto número 4 se dice que en el caso de la Convención Constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. Mira, en nuestro país, donde la amnesia parece ser una enfermedad crónica, que está fuera del auge además, a todo el mundo se le olvidó que cuando en nuestro país se cambia el sistema binominal, se adopta un sistema proporcional que es el sistema de Hunt, pero
en la historia electoral nuestra, bien sabemos que el sistema de Hon ha estado presente prácticamente todo el siglo XX. De hecho, el sistema binominal era una variante del sistema de Hon. Al analizar el texto de este acuerdo, nos encontramos que lo redactan políticos, que su principal trabajo es redactar leyes, ¿cierto? Así es. Y también, y por lo tanto, son personas que saben muy bien lo que escribieron en esa oportunidad. Para decirlo claro, finalmente, es un acuerdo pensado por políticos y pensado en ser ejecutado por políticos de los partidos políticos. Y tal vez el cálculo fue que no fueron considerados los independientes. Independientes, además, que se han declarado también algunos antipartido político, lo que agrava más el tema. Pero efectivamente lo que tú decías, no es el tema el sistema electoral, sino que finalmente es la estrategia de cómo abordan, porque el sistema de Hon es muy claro lo que propone, y propone el fortalecimiento de las listas en un proceso electoral. Vamos a mirar, en primer lugar, el problema mayor. Desde hace siglos, en realidad, se busca solucionar el problema del mejor gobierno o de un sistema de gobierno que represente a todos o que represente las ideas más importantes de todos. En fin, si se dan cuenta, ¿cuál es el mejor sistema electoral para que todos se representen? No es tan fácil responder esa pregunta. Y de hecho, en los años 50 esta pregunta era central, sobre todo para los investigadores, y muchos matemáticos de la época se enfrascaron en tratar de determinar cuál es el sistema electoral más adecuado para proponerle a las democracias occidentales. Y resulta que matemáticamente, esto se conoce como el teorema de la imposibilidad de Arrow, se estableció que matemáticamente no existe un sistema electoral perfecto. Y por eso que se llama el teorema de la imposibilidad. Es imposible tener un sistema electoral perfecto. Esto sobre todo para los jóvenes, que todo lo perfecto le parece posible. Entonces, ¿y cómo lo explica Arrow? Lo explica de una manera dramática. Arrow dice, en realidad, el único sistema electoral perfecto es la dictadura. ¿Por qué? Porque en una dictadura un ciudadano puede hacer la totalidad de las cosas que quiera hacer. ¿Ya? Nosotros los que tenemos experiencia en dictadura sabemos que incluso en una dictadura eso tampoco es posible, que el dictador haga todo lo que quiera. Pero un sistema basado en la tesis de la elección dictatorial sería perfecto, porque una fuerza se llevaría el 100% de las posibilidades, ¿cierto? Y en ese sentido sería perfecto. Bueno, ¿qué es lo imperfecto? Una sociedad como la nuestra, donde existen diferentes ideas, diferentes grupos, diferentes sensibilidades, diferentes corrientes, diferentes movimientos, y a cada uno de esos movimientos le corresponde una porción de posibilidades. Existe una derecha tradicional, existe un centro tradicional, y existe una izquierda tradicional, y desde ya resulta que eso son tres partes. Entonces deberían haber tres porciones por lo menos de posibilidades. Y bueno, y ahí descubrimos que el sistema electoral no es perfecto mientras no le asegure a cada uno de esos sectores una representación. Si al problema le agregamos que ahora la derecha tiene sus subdivisiones, el centro democrático tiene sus subdivisiones y la izquierda sus múltiples subdivisiones, entonces la fragmentación es aún mayor. Veíamos con Sergio cómo es una sociedad altamente fragmentada, y por lo tanto más imperfecta aún es la dificultad de representación democrática justa. Entonces, como se estableció que hay una imposibilidad de representación democrática perfecta, entonces los viejos sistemas proporcionales que surgieron a fines del siglo XIX siguen existiendo. El sistema de Hon es un sistema europeo que surge a fines del siglo XIX y que básicamente lo que busca es asignar una cuota de representatividad muy similar a la que tiene a la representación o fuerza en cantidad de votos que tiene cada agrupación. Si usted tiene el 30% de los votos, el sistema le asegura un 30% como mínimo o un poco más de representación. O sea,
y ahí aparece una variable nueva. Los sistemas representativos tampoco son perfectos en sí mismos y tienden a establecer ciertas correcciones. Entonces, el sistema de Hunt, además, porque en esto han pasado muchas experiencias, estamos hablando de 100 años de democracia en países democráticos completamente, y en países que aspiran a ser democráticos también. En el caso de Latinoamérica se han construido hasta la fecha 208 constituciones, entonces hay mucha experiencia, mucha agua bajo el puente. Y, Patricio querido, ocurre que el sistema de Hunt no solo asigna proporciones, sino que intenta hacer algo más por la sociedad que lo adopta. Intenta garantizar gobernabilidad. Sí. Y en ese sentido hace algo que podría parecer un pecado hoy día, y es asignarle una representatividad un poquito mayor a las fuerzas que son más grandes, y son los partidos más grandes. Y son parte de las dos propiedades que tiene este sistema, la gobernabilidad o la estabilidad política, y finalmente que impide la atomización de la representación. Gobernabilidad a los partidos más grandes se hace en favor de la estabilidad del sistema democrático. No porque estos grandes sean tan poderosos, importantes y sabios como para asignarle esa representatividad, sino que por lo menos concitan mayor cantidad de apoyos en los territorios de cada país. ¿Qué le parece? Es un tema muy interesante, porque finalmente es un sistema que termina favoreciendo a los partidos políticos, eso ya lo hemos definido, y si están reunidos en pacto, mucho mejor. Ahora, tiene una particularidad que, como lo hemos comentado en otros momentos, que nuestra audiencia en general que está escuchando en este momento tiene el interés naturalmente de formarse cívicamente en estas temáticas, pero en general el grueso, cívica, sí, ¿no? Claro, pero nos vamos a encontrar con que vienen ya a un mes, estamos en un mes de elecciones. Se supone que nuestro espectro electoral son 14.900.000 personas, de los cuales las últimas elecciones votaron 7 millones aproximadamente, ¿cierto?, en el plebiscito, de los cuales un porcentaje cerca de 2 millones son nuevos electores, y nos encontramos con que va a haber una mega elección entre el 10 y 11 de abril, y resulta que sería muy importante que nuestros electores, o el votante en nuestro país, tenga previamente estudiado cada una de las variables y de los candidatos, y obviamente el sistema que se va a aplicar, para que no llegue ese día y se devore una eternidad. Y por lo tanto, tal vez sería bueno, Alejandro, que pudieras explicar cómo van a ser electos la Convención Constituyente, estos constituyentes. Bueno, muy simple. La idea es que el sistema premia a los pactos, los conglomerados más grandes, para decirlo en términos afectivos, premia el consenso, premia el acuerdo, premia la disposición de compartir ideas. Y por lo tanto, entonces, en una elección se suman todos los votos de cada pacto, de cada lista, y se dividen, esto es muy simple decirlo, pero no tan sencillo representarlo en la cabeza. Se dividen por esos votos, el total de votos de la lista A, de la lista B, después de la lista C, se dividen por la cantidad de miembros a elegir. En este caso, en el distrito 6, se van a elegir 8 miembros. Entonces, tenemos que el pacto de la lista del apruebo va a tener que dividir su cantidad de votos por que aquí deberían ser unos, vamos a redondear, 150.000 votos en el distrito. Exacto, sí. Entonces, esos 150.000 votos se divide por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Repito, primero se divide por 1, da un resultado que es el mismo número total, ¿cierto? Luego se divide por 2, da la mitad de ese resultado. Luego se divide por 3, da, por supuesto, la tercera parte de ese resultado. Y así, y van apareciendo entonces estos cocientes. Eso implica que, por ejemplo, de la lista A, una persona que obtiene 90 votos, por decirte, pero la lista en conjunto obtuvo 200, ¿esa persona de los 90 votos parte con 200 votos? O sea, para decirlo, este sistema vincula el conjunto de los votos con los votos individuales.
Entonces, efectivamente, el primero de esa lista, si obtuvo 90, 100, 50, tiene la primera posibilidad de ser electo dentro de la lista. Pero la lista primero tiene que asegurar un cociente de por lo menos, en el caso de los 8 candidatos, por lo menos tiene que tener un 11% de todos los votos del territorio. Eso se han hecho estudios sobre ese tema, claro, que son muy interesantes compartir con la gente. Y ahí está el problema de ir en listas separadas. O sea, en el caso de los independientes en el territorio, tenemos 5 listas independientes. O sea, lo que hay que recalcar a nuestra audiencia es que este sistema electoral, lo importante es ir en patota, en conjunto, en agrupación. Entonces, cada una de esas 5 listas tiene que intentar al menos alcanzar un 11% del total de la votación. Uno de los 8. Para tener uno de los 8. Sí. En el pronóstico, viendo los resultados previos, viendo los desempeños previos, teniendo presente que muchas de las listas son nuevas, absolutamente nuevas, desconocidos muchos de ellos, la posibilidad de que tengan el 11%, todas las listas es prácticamente nula. Sí. La posibilidad de que una lista tenga el 11% es baja, pero existe, porque lo que sabemos es que tradicionalmente otras listas tienen, por costumbre, por tradición, sobre el 20%, sobre el 30%. Por ejemplo, la derecha tradicionalmente tiene el 30% o más de los votos según el territorio. La ex nueva mayoría está en el borde del 20 y tantos por ciento, 25 hacia arriba, 25 hacia abajo y así. Entonces, ese es el gran problema de ir separado. Alejandro. Si hubiesen ido juntos, y te doy a ti la palabra, Patricio, en una sola gran lista de independientes tendrían 5 veces más posibilidades de alcanzar el 11% y tal vez alcanzar el 20%, el 30%. Es más, hay que decirlo con toda su letra. Si toda la oposición hubiese ido unida, en listas unidas, el predominio en la Asamblea Constituyente habría superado los 2/3. Y eso no fue porque no hubo unidad. Quedó la impresión, porque hay muchas tesis sobre el tema. Una dice que estas listas independientes prefirieron morir con las botas puestas en ese rechazo estratégico que han tenido sobre los partidos políticos que no los representan. Pero quiero aprovechar de preguntarte lo siguiente sobre el tema de Hunt, sobre la metodología, porque también se ha anexado, digamos, a este proceso electoral 2 ideas que no estaban, digamos, en la propuesta original. Una, los escaños reservados, que se les va a entregar 17 cupos para las comunidades o los representantes de las comunidades de nuestro pueblo originario, pero también se agregó la paridad de género. Entiendo que no necesariamente, bueno, la paridad de género funciona solamente en estos pactos al momento del proceso electoral, pero eso no implica que vamos a tener mitad de varones y mitad de mujeres en votos entre los 155 constituyentes. Sí, bueno, entonces ya quedó claro que hay que estar agrupado, unido, hacerse fuerte en conjunto. Y ese es el principio de la democracia, o sea, es lo fundamental. Ahora bien, en relación a los representantes del pueblo originario, la verdad, como no son listas ni son pactos, sino más bien son figuras individuales, la verdad es que hay poca certeza de cómo y a quién van a representar en el amplio espectro de cuestiones constitucionales. Se asume que en materia de pueblo originario, de derechos de pueblo originario, de reconocimiento constitucional, van a estar todos alineados, pero es lo único. Proyectar para qué lado van a chutear en otras materias, la verdad es que no se puede. Y en el caso de la paridad de género funciona de una manera muy simpática. Podría ocurrir que en estos cocientes mayores y en estas listas mayores, los más votados en esas listas sean mujeres. Uh-huh. Supongamos que se votan en todas las listas, las más votadas son mujeres, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la hasta la octava, sexta, hasta la octava. Ya, pongámoslo en extremo. Las 8 primeras mayorías son mujeres. En un sistema a la antigua habrían salido las 8 mujeres. Claro.
Pero en un sistema con paridad de género, lo que corresponde es empezar a elegir a los varones para que equilibre las cuotas. Claro. Y habrá que elegir entonces a varones 4 y 4. Que tengan mucho menos votos, pero que estén altos en las votaciones, en fin, y así se corrige por género. Y eso nos recuerda a una vieja institución en nuestra democracia, que son los diputados, por ejemplo, en el binominal, eran los diputados arrastrados, claro, sí. Como fue el caso de Ávila alguna vez aquí en Aconcagua, que arrastró al diputado Cornejo, don Patricio Cornejo Vidaurrázaga, y esa era una vieja institución del binominal, lo que prueba que era un sistema derivado de Hunt. Pero claro. Y lo segundo es nos hace acordar mucho a los diputados del 1%, que existen hoy día en nuestro sistema electoral. Tenemos listas que tuvieron tantos votos que pudieron elegir un segundo, pero ese segundo en realidad tenía solo un 1% había votado por él y el 90% había votado por el primero. A los Florcita Motúa. A los Florcita Motúa. Claro. Y bueno, y las consecuencias también están a la vista, digamos. O sea, acuérdense, Vox Populi, Vox Dei, la gente no se equivoca. Siempre ahí donde ponen los votos es donde está la legitimidad. Pero con la corrección por género va a cambiar eso. Alejandro, en tu experiencia, porque tú eres una persona que ha estudiado el sistema electoral acá en Chile. Y lo he vivido. Y lo has vivido, y además conoces también de otras realidades. Pensando que ha emergido una nueva fuerza, entre comillas, política, que son los independientes, quienes esta pasada al menos a través del sistema de Hunt van a ir a pérdida. ¿Es posible mejorar? Yo sé que hay experiencia en el mundo que han intentado darle una oportunidad al mundo independiente de que efectivamente tenga representatividad en los procesos electorales. Se puede mejorar, pero los primeros que tienen que mejorar son los propios independientes. O sea, en ser independiente hay una trampa, y es que es no unirse con otros. Entonces el sistema independiente puro no existe en términos de que es la fragmentación absoluta. Recordemos que la figura independiente la inventó la derecha en Chile. Mira, sí. Es un invento de la derecha. Cuando no era tan sencillo reconocerse de derecha, la gente ocupaba un eufemismo que era decir soy independiente de derecha. Bueno, en la medida que la política se fue desdibujando, en la medida que fue perdiendo su prestigio, se volvió de buen tono decir soy independiente de. En la próxima semana vamos a hablar de otros independientes, que son los independientes que van en pacto político. Son los independientes que forman parte de las listas, por ejemplo, del Frente Amplio, de la lista del Apruebo, de la lista de Vamos por Chile. También tienen independientes allí, pero esos independientes son como menos independientes porque ya al menos reconocen un pacto. Bueno, en fin, se puede mejorar, pero no hay mucho espacio. O sea, el sistema representativo directo sería a tal porcentaje tanta representación. Si tengo un 30% de votos, tengo que tener un 30% de representación en la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Pero ese sistema lo que hace en la realidad latinoamericana es que produce una fragmentación que en nuestra cultura cívica se estima riesgosa. Es cuando las minorías empiezan a tener el voto dirimente. Yo, a propósito de lo que tú me falta un voto para aprobar, claro. Me falta un voto para los 2/3, ¿dónde lo consigo? En una minoría. Y muchas veces, y eso la historia de Latinoamérica lo consigna, y no solo en Latinoamérica, ese voto se vuelve un objeto de transacción. Por eso que Hunt tiende a no valorar tanto los votos de minoría, porque pueden ser distorsionador de la gobernabilidad. Pero yo leyendo un poco la biografía de él... Solo se usa en los países escandinavos, que indudablemente, y con éxito, a eso me refiero, se usa con éxito en los países escandinavos, donde efectivamente por idiosincrasia y ética societal, las minorías cumplen cabalmente y fielmente su rol, ser una minoría respetuosa de las mayorías. Claro, yo te comentaba que leyendo la biografía de Víctor de Hunt, él plantea efectivamente lo que tú acabas de decir. Hace una alerta hacia las minorías que no van a tener representatividad en el método que han desarrollado, pero él también ve un vicio en el sistema, en el sentido de que es posible que se generen, como se va a generar acá en Chile aparentemente por todos los cálculos que se están haciendo, una sobre-representación de un espectro político, en este caso va a ser la derecha. Yo te quiero preguntar, no sobre ese tema, sino que sobre un concepto que también se utiliza en los procesos electorales,
que es una suerte de llamamiento de conciencia cívica hacia la ciudadanía. Se trata del voto útil. ¿Es el antídoto para que no se genere esta extraña situación de sobre representatividad en la derecha? Qué buena pregunta, ya nos queda poco tiempo. Decir rápidamente que el sistema electoral se puede corregir en el sentido de quitarle peso o no, bonificación, vamos a usar la palabra bonificación. Quitarle bonificación a los partidos más grandes y dársela a los partidos más pequeños. ¿Ya? Y eso tiene sus beneficios y tiene sus riesgos. Existe otra posibilidad de corregir un sistema proporcional, que es quitarle representación a los partidos más grandes, mantener baja o acotada la representación a los chicos, porque la tarea de los chicos es crecer, pues no es ser un chico revoltoso, es crecer. Por lo tanto, para que crezca, el estímulo para crecer no es darle más facilidades, sino que es precisamente ponerle dificultades y fortalecer la zona intermedia. ¿Ya? O como hace Hunt, que en este caso fortalece las fuerzas más grandes para dar gobernabilidad. No hay fórmula perfecta. Un sistema directamente proporcional también podría ser la fórmula, pero ya sabemos que lo que hace introduce una variable muy parecida al diputado del 1%. El diputado que puede transar en cualquier dirección esa cuota de representatividad. Y lo que es peor, puede dar origen a partidos instrumentales. Y los partidos instrumentales son complejos. Por ejemplo, hay una experiencia que el sistema electoral venezolano, de que nunca se ha hablado. Se habla mucho de la Constitución venezolana, pero no del sistema electoral, donde aparecieron fenómenos que no vamos a describir ahora, como la morocha y el quino, que son fenómenos que distorsionan, usando esta bonificación de los más pequeños, distorsiona la voluntad popular, porque se establecen triquiñuelas, ¿cierto?, para tener mejores resultados en las elecciones. Bueno, no es fácil lo que se viene en términos de la elección y sus resultados, porque a más de alguien van a dejar descontento. Pero cambiar el sistema electoral antes, o sea, entre el estallido social y la solución democrática, no se veía para nada posible, ¿cierto? Habría olido y vístose mal. Por lo tanto, cualquier cambio al sistema hay que hacerlo durante el proceso. Incluso es un buen tema para debate constituyente. O sea, bueno, ya aprovechemos que estamos haciendo la Constitución, revisemos todas las posibilidades electorales y veamos cuál es el sistema electoral definitiva que nos vamos a dar. Alejandro, nos queda muy poco tiempo, pero esta campaña se va a desarrollar fundamentalmente por redes sociales, en todos los ámbitos, ¿no?, de las 4 elecciones. ¿Tú crees que va a haber alguna profunda desconfianza hacia los políticos, los partidos políticos, de parte de la ciudadanía, o es especular solamente? La desconfianza fue instalada durante 2 décadas, fue activamente, alegremente e interesadamente instalada, ya está instalada, así que lo que se haga con más o menos esfuerzo no va a cambiar eso. Lo que es claro es que va a ser una campaña más mediática que nada, porque estamos acorralados por el coronavirus, y la posibilidad de voto útil es muy difícil, porque en este momento están todas las listas, todos los candidatos en un trance trascendente, donde para cada uno de ellos es muy difícil pensar en transferirle su voto a otro. Y más difícil aún es comunicar esa intención. Oye, no voten por mí, pero voten por fulano de tal. Eso en este escenario es impensado. Así que la idea del voto útil prácticamente es un consuelo, para mi gusto, un consuelo, ¿no? De última hora, es un tema complejo definirlo ahora, pero gran parte de los analistas políticos le echan la culpa al Frente Amplio de esta espectro, o esta atomización del espectro político de izquierda, de que no cuajaron las ideas, a pesar que acumulan con los mismos principios, ideas, pero no se quisieron unir con el Frente Amplio. Sí, que quede registrado, porque este programa en realidad es del presente, pero también una especie de registro, de que ya en esta época estábamos discutiendo esto. El primer gobierno de la derecha en Chile, después de muchos años, se lo debemos a Marco Enrique Ominami y su campaña y su tosudez y su declaración de jamás aliarse con la Concertación. Exacto.
El segundo gobierno de Piñera se lo debemos a el Frente Amplio. Frente Amplio. Tiene sus razones, por supuesto, en ese sentido nadie está discutiendo que sus razones pueden ser válidas, pero objetivamente si se hubieran formado coaliciones más amplias, nada de lo que ha ocurrido había ocurrido. No sabemos lo que realmente ocurriría, pero sí, desde el punto de vista de la responsabilidad histórica, y ahora le agregamos a los independientes haberse fragmentado en tantas listas que no van a poder conseguir el 11% de sus territorios. Eso es lo que debe quedar para el registro histórico. Cada uno evaluará y juzgará esta situación. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana, sí. Porque en la historia ocurrió algo muy parecido en mayo del 68 en Francia. Ah, interesante. Sí. La revolución a punto de tomarse París, Francia a punto de convertirse en roja. A los pocos meses de esa victoria casi cantada del socialismo en Europa, se produce una elección y Charles de Gaulle, unido con todo el espectro francés, derrota mayo del 68. Exacto. Pasamos de una situación victoriosa a una que hasta el día de hoy tiene consecuencias para el mundo occidental y para Chile en particular. ¿Y qué va a ser el análisis comparativo que va a haber después del 11 de abril? Y vamos a ver si repetimos el escenario de Francia 68, exacto, mayo del 68. De eso vamos a hablar la próxima semana. Que estén muy bien, que sea un lindo fin de semana y a cuidarse mucho. Nos juntamos aquí en Radio Encuentro, la señal que une. Adiós, Patricia. Adiós, Alejandro.